Bueno, estamos aquí con María Zaragoza, Marina San Martín. Vamos a hablar de sus novelas, Los alemanes se vuelan la cabeza por amor y La clave está en Turgeniev. Los alemanes se vuelan la cabeza por amor es una novela que lleva a unos personajes de la vida real a una plaza que tú soñabas de manera repetida, ¿no? Sí, bueno, más o menos es eso. Yo un día me di cuenta de que siempre soñaba con el mismo espacio físico, la misma ciudad, en la que pues cada uno de mis sueños tenía un lugar, ocupaba un lugar dentro de esa ciudad y que casi podía hacer un mapa. Entonces de repente me dio por pensar, bueno, ¿y qué pasaría si fuera la única que me he dado cuenta de que voy al mismo sitio siempre que sueño? Si todos fuéramos al mismo sitio, nos podríamos encontrar allí. Y bueno, pues más o menos de esa idea salió Los alemanes. Y La clave está en Turgeniev es una novela que se estructura a modo de puzzle. Tienes que ir uniendo piezas. Es una novela, yo creo que mucho más intimista que Los alemanes. ¿También soñabas tú con ese puzzle? ¿Lo has vivido? ¿O simplemente ha sido una idea que estaba rondando por ahí? No es una idea premeditada, porque la novela en principio no era un puzzle, pero sí que es cierto que a partir de cosas que yo viví durante la redacción de la novela, surgió esa forma de estructurarla. No estaba previsto y de hecho La clave está en Turgeniev tiene muchos ingredientes de cosas no premeditadas que fueron surgiendo durante la redacción de la novela, porque a mí me gusta sorprenderme mientras escribo. Bueno, las dos sois escritoras muy diferentes, pero una cosa que me ha llamado muchísimo la atención es que en tu primera, bueno, no en tu primera novela, pero en la que fue Ateneo Joven de Sevilla, dicen que estás muerta, Madrid ocupa un espacio principal. Y en La clave está en Turgeniev también aparece Madrid como un personaje casi vivo, ¿no? Que ve cómo los personajes reales se van moviendo por ella. ¿Qué es Madrid para vosotras, para que haya tenido tanta presencia? Bueno, yo creo que vivo en Madrid desde los 17 años y para mí Madrid siempre fue, cuando era pequeña o cuando era adolescente, ese lugar imaginado en el que todo podía ocurrir. O sea, ese sitio en el que cuando llegara allí iba a poder realizar cualquier cosa, iba a poder encontrar gente diferente, que pensara cosas distintas, con la que fascinarme, enriquecerme. Así me fue. El primer día que yo llegué a Madrid me quedé encerrada en un ascensor 20 minutos. Cuando logré salir del ascensor me pegaron por la calle. Y cuando me recuperé del golpe que me pegó un tipo que me crucé por la calle, llegué a la Gran Vía y había un estreno de cine y estaba Salma Hayek por allí. Entonces, esa sensación de que podía pasar cualquier cosa en un espacio de 5 horas nunca se me ha quitado, y yo creo que eso se transmite en lo que escribo y que quizá esa sensación de fantasía, que es Madrid en mi cabeza, porque pues cuando sales a la calle sabes cuándo sales, pero no cuando entras ni qué te va a pasar por el camino, siempre tiene algo literario que me gusta aprovechar. Y en mi caso yo creo que es algo parecido. Yo llegué a Madrid hace ahora 12 años, 12 casi 13, cuando terminé la carrera en Valencia, y Madrid es la ciudad donde yo he crecido, donde realmente me he hecho mayor, porque en Valencia vivía con mi familia y estaba súper protegida, más contenta que unas castañuelas, y aquí pues un poco, por no repetir a María, me pasó de todo, ¿no? Pero por otro lado también creo que en el fondo la ciudad es un testigo al que no le puedes ocultar nada. Y eso es lo que intenta reflejar La clave está en Turgeniev, porque es donde nos pasan las cosas. A ti te pueden pasar las cosas con gente a la que le puedes esconder tus motivaciones, puedes tener secretos con ellos, pero la ciudad siempre está ahí. Y esos recorridos que tú haces en tu vida cotidiana son los que en realidad saben todo de ti. Y a mí me afecta mucho. A mí me gustan mucho las plazas por las que paso todos los días, las calles por las que paso todos los días, porque me dicen cosas y al mismo tiempo, y esto va a sonar pedante seguro, pero me da igual porque es así, tengo la sensación de que me entienden, porque son las que tienen todo ese bagaje que yo llevo conmigo y que es muy difícil contarle a la gente que conoces desde cero. Pero estáis conmigo en que, a pesar de que Madrid aparece muchas veces en literatura, no tiene ese peso místico que puede llegar a tener Barcelona, ¿o no? ¿Pensáis que sí, que Madrid tiene también ese pozo, ¿no?, literario que pueda tener
Rosa Chacel con Barcelona, o Juan Marsé, que yo creo que es el que ha escrito más sobre... Hombre, Juan Marsé ha escrito sobre Barcelona y yo creo que ahí sí que le da un peso literario inconfundible y evidente, ¿no? Y creo que también Madrid lo tiene, porque en el fondo las ciudades también son las personas que las cuentan, un poco, ¿no? Si buscamos escritores que hablen sobre Madrid, encontramos que Madrid sí que tiene ese peso literario. Sí, y bueno, y supongo que también el hecho de ser una ciudad tan central le quita la cosa exótica de esta, o sea, Madrid está en el centro de todo, más o menos es equidistante desde todos los puntos, con lo cual llegar hasta Madrid resulta como una cosa menos imaginaria que ir a un sitio que puede ser más mágico, lejano o exótico. O sea, siempre nos parece más exótico Nueva York que nuestro pueblo. Es así. Entonces, yo creo que eso siempre ha perjudicado un poco a la idea de que Madrid pueda ser un sitio fantástico, literario y tal, pero yo creo que ahí está, porque realmente los sitios los hacemos mágicos o literarios los que las estamos viviendo y los que las estamos escribiendo. Y para mí, a mí personalmente, para escribir me atrae mucho más Madrid que Barcelona, porque la conozco menos, no por ninguna otra cosa. De hecho, hay una novela de los primeros años que yo llegué a Madrid, la leí entonces y yo creo que me influyó un montón, ahora que estamos hablando de autores en general, que es La escala de los mapas, de Belén Copegui, que transcurre en Madrid y habla sobre todo de los barrios del centro, habla de la carrera de San Jerónimo, de Sevilla, los protagonistas van por Recoletos, y a mí eso me impactó, porque era una de las primeras novelas que yo leía en las que me reconocía, porque a lo mejor la estaba leyendo en un café y estaba viendo la calle que estaban nombrando en la novela delante. Y luego, por lo que decías de Barcelona, hay un elemento muy literario que Madrid no tiene y que de hecho yo en mi novela recupero, porque soy de Valencia, no lo puedo evitar, que es el mar. Yo creo que todos los autores de una u otra forma tendemos en algún momento a hablar sobre el mar porque tiene un calado de peso que no se sabe muy bien por qué lo tiene, pero está ahí y te inspira y resulta muy, muy poético. Sí, yo la verdad es que poco, porque como soy del centro absolutamente, soy manchega y de La Mancha me he ido a Madrid, entonces tengo, para mí el mar es como una cosa completamente de ciencia ficción, pero bueno. Por eso. Tú estabas hablando de autores. Otra cosa que a mí me llamó la atención es que vosotras tenéis como un punto de partida ruso, las dos. Me ha parecido súper curioso. Tú me hablabas de Nabokov, de un punto muy concreto de una teoría de Nabokov, y tú tienes a Turgenev o Turgenev. Eso te lo voy a contar. Muy bien. Y además, esto explica bastante por qué sale Turgenev. A mí me encantaría decir que tengo un punto de partida ruso porque me he leído a todos los rusos y soy una erudita de la literatura rusa, pero no es así. Yo creo que a ti, Carmen, ya te lo... Bueno, estabais las dos en la presentación del libro. He trabajado muchos años en librerías y una mañana, colocando libros con una compañera, nos dimos cuenta de que cada editorial escribía Turgenev como le daba la gana. O sea, unas lo escribían Turgenev, otras lo escribían Turgenev, luego lo estuvimos oyendo en YouTube, unos lo pronuncian de otra manera, otra de otra, y por lo que estábamos hablando antes de que la novela no es premeditada, a mí cuando me pasó eso yo ya estaba escribiendo la novela. Pero era sincera conmigo misma y me daba cuenta de que a esa novela le faltaba algo. Y me hizo mucha gracia lo de Turgenev, y de hecho ese día mismo me compré una novelita de Turgenev que se llama Primer amor, que luego leí, ¿no? Y ahí está la influencia rusa de mis novelas. A partir de ahí empecé a leer a Turgenev, sí que había leído algún autor ruso antes, porque creo que a todo el mundo que le guste la literatura y la buena lectura los ha leído, pero en realidad fue absolutamente por casualidad. No, yo lo de Nabokov es que a mí había una cosa que me impactaba mucho de los libros de Nabokov, es que al final siempre jugaba con el lector, con el punto de vista. O sea, lo que llegaba al lector era una realidad que estaba muy marcada por el punto de vista del personaje que te estaba contando la historia. Y eso a mí siempre porque además lo hace de una forma muy particular, ¿no? Porque al final, en El ojo, en Desesperación, hay varias novelas donde realmente al final te dice, jaja, te lo has creído todo por el punto de vista del personaje, ¿no? Eso en realidad era todo mentira. Y eso a mí me llamaba mucho la atención porque el jugar con la percepción, yo creo que la percepción es muy importante. Yo quería llevarlo un poquito más allá porque yo creo que se ha jugado mucho en la literatura así en los últimos años,
no sé exactamente cuántos, pero bastantes, a hacer, a coger cosas de todos los días para contar algo extraordinario, ¿no? Y a mí me apetecía justamente hacer todo lo contrario, o sea, partiendo de una base extraordinaria, contar la realidad. Que eso a mí por ahí me inspiraba más quizá el hecho de haber leído muchísimo cómic de los X-Men. Yo leía los X-Men y decía, bueno, es que realmente me está contando la segregación racial, me está contando el holocausto, me está contando un montón de cosas a través de mutantes que se ponen látex amarillo. Y entonces eso a mí me parecía que estaba poco explotado literariamente. Entonces esos dos componentes, o sea, el decir, quiero hacer a través de una base extraordinaria, contar algo muy real y muy, incluso hay trozos de esta novela que habla de un sitio completamente fantástico, hay trozos que están sacados directamente de la prensa, de los periódicos que estaba leyendo mientras estaba escribiendo el libro. O sea, contar algo muy real y jugar con esa cosa de los puntos de vista, ¿no? De la historia te la vas a creer por cómo yo te la estoy contando o cómo te la está contando este personaje que a lo mejor incluso a mí me parece un impresentable, ¿no? Otro punto que tenéis en común en vuestras novelas es el sexo y la violencia. ¿Os imagináis escribiendo algo sobre Poliana? Algo que sea absolutamente feliz, sin ningún trazo de desesperación, porque tu novela, por ejemplo, es muy desesperada, ¿no? Saca todas las vísceras y yo creo que los instintos más bajos. En cambio, la tuya es una especie de búsqueda de la supervivencia desde venir ya destrozado, ¿no? de la realidad. ¿No sois felices? ¿Qué os pasa? Vamos a ver. No, yo creo que es un poco, en mi caso al menos, más bien al revés, porque muchas veces yo pienso qué pasaría si todas esas cosas que me pasan por la cabeza no las pudiese escribir. Sería muy peligroso, claro, porque de una u otra forma tendrían que salir a la luz, ¿no? La novela es un juego, la novela tiene dos partes, es verdad que en las dos partes hay sexo y violencia, pero el planteamiento es que en una parte, que es la ficción, la mentira, y no voy a explayarme más porque lo que quiero es que la gente la lea, ¿no? Esa violencia sucede de verdad. Sin embargo, a mí me parece mucho más interesante lo que nos permite ver la otra parte de la novela, y es cómo esa violencia, ese dolor y esas escenas de sexo ahogado, ¿no? En la realidad existen en nuestras cabezas. Las damos por supuestas y, lo que es más inquietante, las imaginamos en los demás, ¿no? De los que no sabemos nada, pero nosotros nos construimos su historia a partir de lo poquísimo que nos dejan intuir y que no podemos percibir de ellos, ¿no? Me preguntabas antes por lo de la literatura rusa. Yo creo que otra cosa que hay en esta novela de los autores rusos y que va bastante enlazada con el tema de la violencia y el sexo es que es una novela sobre el frío. Los personajes de esta novela, todos ellos están traspasados por el frío, y los escenarios también, ¿no? Hay uno que es una playa cubierta de nieve que se repite sin cesar y que también transmite esa sensación, ¿no?, de desamparo que está en nuestras cabezas muchas veces, que en realidad no existe, y que a mí me hace dudar, porque pienso que en el fondo violencia y sexo ahogados, desesperados, desatados hasta el límite son un poco necesarios, ¿no?, para nuestro mantenimiento emocional, ¿eh? No estoy diciendo aquí que nadie vaya a acuchillar a la gente por la calle. Sí, bueno, yo creo que Sade era el que decía que tenía que escribir esas cosas para no tener que hacerlas. Es un juego. Realmente no es que tengamos que hacerlas, o sea, tampoco es que nos fuéramos a volver psicópatas de repente si no escribiéramos libros. Pero sí creo que el hecho de poder escribir las cosas y poder aclarar ciertos nudos emocionales o ciertas preocupaciones, angustias, deseos, lo que tú quieras, proyectarlos en un papel hace que se aclaren y se medio desaten. O sea, que sí, que los ordenes, que seas capaz de ordenarlos, y eso me parece bastante interesante. En cuanto a lo que decías de que venían destrozados, o sea, yo tampoco es que venga destrozada, ni muchísimo menos, pero sí me interesa mucho la supervivencia. A mí hay algo que siempre me molestó mucho de los libros que me mandaban a leer en el instituto, que era que casi todos
eran libros de gente que había perdido las esperanzas y que no luchaba por nada en la vida y que todo era súper trágico y tal. Y entonces a mí eso no me parecía ningún buen ejemplo. O sea, yo creo que realmente lo interesante es que te pase lo que te pase, seas capaz de decir, bueno, vale, esto me ha pasado, voy a intentar coger las riendas de mi vida y voy a intentar luchar contra la tragedia, voy a intentar flotar. A mí me interesa mucho la capacidad de lucha, la capacidad de supervivencia y la capacidad de salir a flote. Eso me interesa. No me interesa me voy a hundir en mi propia miseria. Eso me estorba, me molesta. Porque además me molesta que la gente se crea que eso es lo que tiene que ser. Yo creo que es importante tener la fuerza o intentar, por lo menos intentarlo, tener la fuerza de salir adelante. Sí, pero tú hablas de coger la rienda de nuestra vida y en ambas novelas hay como una especie de catalizador que es objeto, en tu caso es la plaza, en tu caso es el libro de Turgeniev, yo le llamo Turgeniev, con permiso de todas las editoriales, y da la sensación un poco de que realmente el ser humano ha perdido esa capacidad, ¿no?, de tomar la rienda de su vida. ¿Realmente creéis que ya necesitamos siempre una especie de catalizador para poder dar un paso adelante? Bueno, yo creo que los leones cazan y comen porque tienen hambre y eso también es un catalizador. O sea, quiero decir, realmente qué es lo que te sirve de apoyo para tomar las riendas de tu vida o para hacer las cosas y salir adelante, creo que es lo de menos. O sea, siempre hay una chispa que hace que reacciones. ¿Qué puede ser esa chispa? Pues no lo sé. Hay gente que deja de fumar porque un día no puede subir unas escaleras porque se ahoga. Y de repente eso sirve para decir, bueno, hasta aquí porque si no me voy a morir. O gente que de repente un día no recuerda, yo qué sé, qué ha hecho en la última semana y decide dejar de beber. O sea, el hecho de qué es lo que nos hace flotar o qué nos hace decir hasta aquí voy a sobrevivir, yo creo que es lo de menos. Yo creo que lo importante es el voy a sobrevivir. Entonces, bueno, creo que el ser humano nunca ha tenido la capacidad de hacer las cosas porque sí, y que quizás siempre necesitamos algo que nos haga arrancar, pero el que sea eso, yo creo que es lo de menos. Yo creo que lo importante es que arranquemos, ¿no? Siempre buscamos razones, ¿no? El otro día estaba viendo en la tele a Punset, que estaba con una pierna rota ahí en una silla de ruedas y está haciendo una conexión en directo con vete tú a saber qué sitio, ¿no? Y había una científica que ni siquiera vi el nombre porque yo estaba ahí haciendo cosas en casa. Y no sé tampoco muy bien por qué, le preguntó a la científica lo que acabas de preguntar tú. O sea, le preguntó cuáles eran las causas y las razones que movían a la gente a hacer las cosas en el mundo, ¿no? Y la científica dijo que todo eso era mentira. O sea, que si te paras a pensar, todo esto lo decía en inglés, pero yo estaba ahí con los subtítulos y tal. Y entonces la científica dijo que en realidad no hay ninguna razón. O sea, que si la gente de repente se parase toda a la vez y se pusiese a pensar por qué está haciendo lo que está haciendo en ese momento, alcanzaríamos el caos, porque en el fondo todo es aleatorio. O sea, por muchas intenciones que tú tengas, se te puede caer una teja en la cabeza, que yo siempre utilizo el mismo ejemplo, cuando salgas a la calle y se acabó todo, ¿no? Pero es necesario que busquemos razones. O sea, tenemos que buscar motivos y sentido a lo que hacemos todos los días cuando nos levantamos de la cama. Porque es como dice María, yo creo que si no, no haríamos nada. Y efectivamente, en el caso de esta novela, hay un personaje que está todo el rato buscando el porqué de la acción que se describe, ¿no? Y se coge, a la clave está en Turgeniev, como uno se coge a un clavo ardiendo. Pero yo creo que es un reflejo de nuestro comportamiento cotidiano. Yo y la científica. Que no sabemos su nombre, pero... No sabemos nada. Igual no era científica, no sé, era ahí una chica rubia. Pero tú en tu novela haces una pregunta que a mí me gustó y que os la quiero hacer a vosotras. ¿Cuál es nuestro dolor? Y eso, por ejemplo, viene al pelo, porque hay un personaje de la novela, hay un fragmento de la novela antes de una de las partes fundamentales de la historia, ¿no? En la que se habla de, empieza así, ¿no? ¿Cuál es nuestro dolor? Y ahí cuando yo escribo dolor no quiero decir dolor físico. Hay otra cosa que siempre he pensado y es que lo que te mueve la vida, ¿no? La motivación que te mueve la vida en un determinado momento es el primer rayo que te entra en la cabeza consciente por la mañana. O sea, yo cuando me despierto, que me suena el despertador del móvil, estoy ahí, ay, no sé qué, no me quiero levantar, pero de repente
entra en mi cabeza una primera idea consciente del día anterior, que puede ser el chico que me gusta, la entrevista que vamos a hacer, me van a despedir, un montón de cosas, pero es mi obsesión de ese momento, ¿no? Y estoy convencida de que todos tenemos una. O sea, yo puedo estar hablando con vosotras ahora, o puedo estar cogiendo el metro luego, lo hablábamos ahora cuando estábamos hablando de lo del iPhone, una anécdota que le estaba contando a María antes, y puede parecer que yo estoy en lo que estamos en el momento, pero en el fondo siempre hay un background, ¿no? Hay un pozo en mi consciencia que está a otra cosa, y ese es mi dolor. Esa cosa que permanece por debajo de todas, como en sordina durante todo el tiempo, y que va pasando, o sea, va cambiando, va mutando, pero todos los seres humanos yo creo que tenemos una siempre permanente, que en el fondo es lo que nos mueve, es la motivación última que nos mueve en un determinado momento. Sí, pero tú quieres saber cuál es el nuestro, Claro, y pero eso yo es no te algo lo que voy no a decir. deberíamos decir Claro. nunca. Porque además hoy puede ser uno y mañana puede ser otro, Sí. Mutan los dolores. por supuesto. Afortunadamente yo creo, ¿no? Sí. Porque si no te podrías volver loco si siempre fuera el mismo. Sí, no, bueno, pero de ahí vienen las obsesiones, yo creo. O sea, cuando un dolor se extiende en el tiempo y todos los dolores que van mutando tienen que ver con el mismo y al final siempre es la misma cosa, yo creo que de ahí viene que la gente se trastorne. Claro, se vuelve pirada. Por eso afortunadamente yo creo que va variando. Bueno, yo quiero romper una lanza en favor de vuestras editoriales. Algaida en el caso de María, Eutelequia en el caso de Marina. No sé si sabéis que las editoriales tienen una especie como de lema o consigna, que es que los títulos, para que se puedan vender bien las novelas, deben ser cortos. Yo sé que los manchegos tenéis un problema para titular de una manera corta, solamente hay que ver las películas de Almodóvar. Sí. Pero en tu caso hay una contaminación manchega, o no os habéis enterado de esto Creo de... que al final seré manchega. Tenemos ahí algo. Quiero mucha Valencia, ¿eh? ¿Por qué unos títulos tan largos? Bueno, yo creo, en mi caso, yo creo que al final, o a mí normalmente lo que me pasa es que el título me viene impuesto. Entonces, me viene impuesto por el texto. No consigo deshacerme de una idea recurrente de la novela o de un detalle o de una frase que en un momento dado he dicho, o algo que se queda ahí y va rondando y al final se acaba convirtiendo, o sea, creo que al final todas mis ideas acaban centrándose en que esa es la idea principal que quiero transmitir y me autoconvenzo de ello y sale el título. O sea, realmente Los alemanes se vuelan la cabeza por amor es un título que me parecía perfecto, porque creo que la idea principal de este libro es que todos los pequeños actos tienen consecuencias que no podemos controlar. O sea, cada cosa que hacemos tiene unas consecuencias controlables y otras que no sabemos a dónde pueden llevar, ¿no? Y esto venía porque cuando Goethe escribió Las desventuras del joven Werther, de repente cuando el libro se publicó, pues empezó a la gente a suicidarse en masa imitando al protagonista del libro. Y entonces yo siempre me preguntaba, ¿qué pensaría este hombre? Cuando de repente un montón de chavales jovencitos deciden pegarse un tiro porque él ha escrito un libro. O sea, realmente la causa última es que él ha escrito un libro con un personaje que ha servido como ejemplo. ¿Se sentiría culpable o diría, todos estos son tontos? O, no sé, o sea, ¿qué pensaría? Y realmente, como esa idea y esa anécdota aparece en el libro, aparece como metáfora de todo lo que es el libro. O sea, cada uno de los personajes, al principio, hay como 8 personajes principales que están en la plaza. Al principio del libro ponen una semilla. Cada uno tiene una obsesión o hace un gesto concreto, un detalle, que es lo que va a hacer como bola de nieve para que toda la historia cuaje y se desarrollen consecuencias, unas buenísimas, otras normales y otras terribles, ¿no? Y realmente por eso es el título, Los alemanes se vuelan la cabeza por amor. Esas son las consecuencias, ¿no? O sea, al final llega, tú haces una cosa pequeña que es escribir un libro, un texto, porque en el fondo es una cosa muy pequeña y de repente pues 2000 personas se pegan un tiro en la cara. Esa es la idea del libro y entonces por eso es el título. Realmente no es que buscara un título largo ni corto. O sea, de repente me podía haber obsesionado con otra cosa y llamarse Nieve, por ejemplo, pero no fue así.
Bueno, en el tuyo la verdad es que el título no es excesivamente largo. No, no es tan largo. También es cierto que ese no iba a ser el título, no me importa contarlo porque tampoco ha desaparecido el título original, ¿no? El libro al principio tuvo 3 títulos. Yo siempre había tenido claro, porque esta novela la tenía en mente desde hace mucho tiempo, por lo menos la idea original evolucionó mucho después, que se iba a llamar El principio del desierto. Porque es una novela sobre supervivencia. Yo creo que es una novela que habla de lo que todos somos capaces de hacer para sobrevivir y de lo que hacemos sin que los demás sepan que lo estamos haciendo para sobrevivir, ¿no? Precisamente por eso hubo un momento en que dejó de llamarse El principio del desierto y pasó a llamarse, mucho más corto, 4 palabras, 5, Lo que no se ve. Lo que no se ve, 5 palabras. Por eso, porque hablaba de los secretos que todos guardamos y que nos permiten seguir adelante, ¿no? Pero después apareció Turgeniev en la novela y fue ganando protagonismo claramente. De hecho, yo nunca me había sentido tan suelta escribiendo una historia como cuando escribí La clave está en Turgeniev, que paradójicamente no tiene nada que ver conmigo. El otro día le comentaba a un compañero escritor que es la primera vez que yo tengo la sensación de haber contado mentiras escribiendo La clave está en Turgeniev, porque soy una autora que recurre mucho a su propia realidad y que por poco que me conozca alguien, cuando me lee sabe perfectamente que Pepito en realidad es Manolo, tal, no sé qué. En La clave está en Turgeniev no pasa eso. Y cuando Clea, que es la editora de Utelequia, leyó la novela y me dio la buena noticia de que la querían publicar, sutilmente me sugirió que creía que la novela debía llamarse La clave está en Turgeniev. Y entonces entendí que sí, que se tendría que llamar así. Y ya está. En el caso de los alemanes, fue premio Ateneo de Valladolid 2011, ¿verdad? En tu caso... no es ningún premio. Exacto, no es ningún premio. Y bueno, no sé si has entrado alguna vez en el circuito. Bueno, de premios literarios de novela no, con La fallera cósmica, con el blog sí, pero a nivel... Fuiste premio nacional de blog. Revista de letras. Las dos novelas tienen una estructura complicada, pero en tu caso yo creo que era un premio que ninguno podíamos esperar, no por falta de calidad, sino precisamente por la complejidad de la historia, ¿no? Y por la complejidad de la estructura. 2 preguntas. ¿Te sorprende ese premio, teniendo en cuenta lo que es la novela? Y la segunda pregunta es... Se me ha olvidado. Perfecto. Contéstame la primera y ya luego te hago la segunda. Bueno, pues mira, yo al principio no creía que pudiera llegar a ganar el premio. O sea, esto voy a ser completamente sincera al respecto. Yo llevaba 6 años escribiendo este libro, el primer manuscrito llegó a tener 1200 páginas, o sea, aquello era completamente inviable por todos los lados. Lo cogí, lo corté, dejé la historia principal, o sea, dije la versión minimalista de lo que yo quería contar en un principio, que fue, o sea, de 1200 dejé el primer borrador en 270, o sea, metí una tijera, pero por todos los lados. Y entonces decidí presentarme al premio porque realmente no sabía si el resultado, o sea, lo que yo había dejado, por sí solo se entendía. Y entonces dije, bueno, si llega finalista y tal, ¿será que se entiende? O sea, ese fue mi pensamiento. Dije, si llega finalista es porque realmente lo que yo quiero contar se ha entendido y tal, y más o menos pues puedo seguir por aquí. Y entonces de repente me encontré que no solo me daban el premio, sino que cuando llegué allí había una señora entusiasmadísima del jurado que me contó el libro mucho mejor de lo que yo jamás se lo hubiera contado a nadie, en plan, claro, porque aquí pasa esto, no sé qué, no sé cuántas. Y luego me he dado cuenta de que realmente yo me lo puse muy difícil a la hora de hacer la historia, el libro y tal, pero se entiende bien por un detalle que yo realmente lo hice sin querer, que es que todas las partes de texto o los capítulos son muy cortos, son casi como flashes de escenas de esto está pasando, esto está pasando, esto está pasando, que van cada vez más unidas entre ellas, y eso le dio un aire ágil que hacía que la gente se metiera en la historia. Esto me lo explicó un periodista que además, bueno, esto quizá no debería decirlo, pero a mí me dijeron, bueno, este señor nunca se lee los libros. Cuando llegué allí, entonces me empezó, a la entrevista me hizo unas preguntas tan específicas que yo empecé a alucinar, y luego me dijo, no, es que el libro me llegó ayer
Y cuando me quise dar cuenta iba por la página 200 y pico. Y dije, bueno, ya me lo acabo. Me parece que realmente la clave está en que todos los capítulos son tan cortos y tan concisos que quieres leer el siguiente. Y eso consigue que la historia se entienda. Y entonces yo dije, pues será eso. De verdad, ¿eh? O sea, en ese momento dije, vale, bien. Ahora ya sí que me cuadra. Y la segunda era... Es que me hago mayor. Tú has hecho cómic, has hecho novela. Creo que has complicado mucho tu forma de escribir para esta novela, ni mucho menos innecesariamente. Yo creo que era muy necesario que esta estructura fuese así. ¿Le tienes miedo a algo? La pregunta también va para ti. ¿Le tienes miedo a algo? Porque tú también vienes del relato. Es verdad que no has tocado el cómic. No sé si has hecho guión. Sí, he hecho guión. Lo que pasa es que no... ¿Ves? Lo que sí tengo miedo... Ahí está mi miedo. Es Que no tu dolor. No es mi dolor. Mi dolor no se dice. O en la intimidad con un vino, pero sí, en micrófono no. Yo creo que a mí lo que me da miedo, o sea, sí he hecho guión de cine, a proyectar algo de imagen, o sea, de cine, de imagen en movimiento, porque cómics sí no tengo mucho problema, con alguien con quien no tenga confianza. O sea, no he hecho nunca realización, o sea, entiendo muy bien el lenguaje de la imagen, entiendo muy bien el lenguaje cinematográfico, pero no sé hasta qué punto yo sería capaz por mí misma de poner algo así en marcha. Entonces, yo que tengo un sentido del ridículo completamente desmesurado, no sé si sería capaz de poner algo así en marcha si no estuviera con alguien con quien tengo mucha confianza, como para que si meto la pata me diga, oye, por aquí no. A eso sí le tengo miedo, ¿ves? O sea, al ridículo. Tengo miedo al ridículo. Por lo demás, no. O sea, las historias yo creo que te vienen como te vienen y que cada historia pide su formato. Es la historia la que te pide el formato. Entonces, bueno, pues hay que ajustarse a lo que la historia pida. Tu miedo literario, a ver. Yo retomo pregunta y me traslado a mis tiempos de universidad, porque yo creo que ahí está la razón de que esta novela solo tenga 146 páginas, ¿no? Yo tenía un profesor de historia, y este señor está vivo, existe, que era muy, muy atractivo. El 90% del alumnado estaba enamorado de él, ¿no? Si ve esta entrevista. Indie. ¿No? Y consecuencia de esto me encantaba la historia. Cuando estaba en periodismo estudiaba más que nada historia. Y este hombre tenía una regla que a mí con el tiempo me he dado cuenta que me vino de perlas, y es que tú no podías rellenar más de 3 hojas en tu examen. O sea, podías ser una erudita en historia contemporánea, pero lo tenías que explicar en 3 hojas. Y yo lo tuve de profesor durante 3 años. Aparte de eso, luego tengo el blog, que claro, escribo pues una vez a la semana, una vez cada 15 días, y tengo muy claro, porque me apoyo en mi propia experiencia, los artículos que yo leo, por ejemplo, en internet, que no puedo escribir un post de 250.000 párrafos porque en el párrafo 4 ya nadie lo va a leer, ¿no? Y cuando me enfrento a esta novela, la escribo y me ocupa 146 páginas. Y lo primero que me dice todo el mundo que la ha ido leyendo es: la he leído muy rápido, me alegro, bien, significa que la novela engancha, pero me ha sabido a poco. O sea, podrías haber contado cosas, podrías haber desarrollado cosas mejor, porque hay personajes que dan ese juego, ¿no? No es una novela fácil, porque precisamente porque los personajes no están desarrollados hasta ese punto, hay muchas cosas que se dan por supuestas o que incluso se sugieren y que no son A o son B, pueden ser a la vez A y B. Pero yo creo que eso no es un hándicap de la novela. Creo que es un reto para el lector. Y si la tuviera que definir, sí que diría que es una novela egoísta, porque yo he disfrutado mucho escribiéndola y no he pensado demasiado en el que la va a leer después. También quizás porque a mí no me gusta que el que escriba para que yo lo lea piense en mí. Me gusta que piense en lo que está escribiendo y que le salga a él de dentro. Que tampoco entienda nadie que es como el cubo de Rubik, que no se va a entender, ¿no? La novela, por lo que he ido hablando con gente que ya la ha leído, por gente que ha hecho las reseñas, se comprende perfectamente. Pero sí que es un juego, o sea, es una estructura complicada, porque el lector tiene que poner de su parte. Es como que hay un momento, si el lector disfruta con la novela, y yo creo que sí, en el que se hace clic, ¿no? A mí me pasa con las novelas que leo. Hay algunas novelas que leo enteras y que me gustan,
y las termino y hablo de ellas cuando me tomo un café, pero nunca hago clic con el autor, nunca me meto de verdad dentro de la novela. Y yo creo que con esta novela, precisamente porque hay muchas cosas que hay que adivinar, sí que pasa. Ahí lo dejo. De todas formas, te puedo hacer un apunte. Yo creo que nunca hay que escribir pensando en el que, Exacto, en el el que que te lo va va a a leer. No porque si... o sea, no es porque sea una cosa egoísta. Yo creo que si tú piensas en que la gente te va a leer, siempre queda la vergüenza. Las motivaciones por las que escribes, ¿no? Sí, no, y siempre queda la vergüenza. O sea, es como, ¿cómo voy a escribir esto? Si lo va a leer Ostras, mi ¿ves? madre Es que yo o no mi tengo abuela ninguna- o... ahora ya entras aquí un poco- Yo no tengo ninguna vergüenza. Ya O sea, ves, para yo ese- para tengo ese tipo muchísimo de cosas sentido de soy ridículo. superextrovertida. Vosotros decís de una manera más fina que lo dijo Camilo José Cela cuando le dieron el Nobel y Nieves Herrero le preguntó, ¿pero usted escribe para los que le leen? Dijo, no, al que me lee que le den por culo. O sea, yo escribo para mí, ¿no? Eso lo dijo Camilo José Cela cuando le dieron el Nobel. ¿Ves? No. Premio Nobel. María No, Vamos bien. hombre, yo tampoco digo que le den por culo, pero vamos, yo pienso que realmente si tú estás escribiendo un libro y piensas en que alguien lo va a leer, no vas a ser natural al escribirlo. Yo creo que cuando tú escribes, o sea, igual que cuando pintas un cuadro o cuando compones música, si realmente estás escribiendo bien es un medio de comunicación. O sea, no dejas de querer transmitir un mensaje en el fondo. Es como mandar un mensaje en una botella. Pero lo que no puedes hacer es pensar en el idioma del otro solamente, porque a lo mejor te olvidas del tuyo y no le comunicas lo que le quieres decir. Y en ese aspecto, yo lo llamo egoísmo, quizás María lo define mejor, ¿no? Tienes que pensar más en la historia. O sea, yo creo que el mensaje es lo importante de esto, ¿no? No el receptor ni el emisor, sino procurar hacer el mensaje lo mejor posible. Bueno, yo creo que aquí lo podemos dejar. Son dos novelas muy recomendables en las que cada lector va a hacer la historia suya y espero que realmente la gente se anime a construir la historia que vosotras le dais solamente en su base. Así que muchísimas gracias a las dos por estar aquí. Gracias Enhorabuena a ti. por A ti. vuestras novelas y que os vaya muy, muy, muy bien. Muchas gracias, Carmen. Gracias.